Título de la prédica para el día de hoy. Separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Y estamos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y la base escritural va a ser en la versión Reina Valera contemporánea. Y dice allí en el versículo 4 y 5. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Y sigue hablando del árbol de uva. Así como el pámpano, es decir, la rama, no puede llevar fruto, no puede dar uvas por sí misma, que tiene que estar pegada, que la rama y las uvas tienen que estar pegadas al árbol, que solitas no pueden dar fruto por sí mismas. Si no permanecen ellas pegadas al arbolito, a la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, hay que estar pegados al árbol, a él. Y él dice, yo soy el árbol, yo soy la vid y ustedes son la rama, los pámpanos. Y el que permanece pegado al árbol, sea él y yo en él, a través del Espíritu Santo, este va a llevar mucho fruto, va a dar muchas uvas, mucho fruto. Porque de lo contrario, separados de él, de Jesús, del árbol, ustedes nada pueden hacer. La palabra que aquí más se repite es permanecer, 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 permanecer. Y esto es lo más difícil de un cristiano, porque el problema no es llegar a conocer a Cristo, el problema no es llegar a entregarle su vida a Él, creer en Él, el problema es permanecer. Y ahí está el tema. Muchos de nosotros nos ocurre eso, que decimos, sí, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, creo en Él. Creo que vino a este mundo enviado por su papito, se hizo hombre, murió en una cruz por mis pecados. Me arrepiento de esos pecados y recibo tu Santo Espíritu. Hice la oración y lo hice creyendo, por lo tanto soy salvo. Eso es verdad, pero eso no significa que permanezca en él. Ya es cristiano. Permanecer en él, vamos a ver, para entenderlo claro. Y aquí vamos a hacer la siguiente reflexión. Permanecer en Cristo es equivalente a decir permanecer en su palabra, porque Cristo, Jesús es la palabra y el verbo se hizo carne, la palabra, el verbo, la acción es Jesús. Pues permanecer en Cristo es lo mismo que decir permanecer en su palabra. Y aquí es donde tenemos el tema, porque no permanecemos en su palabra. Le creemos, pero no permanecemos. Por eso nos cuesta tanto en la vida. Mire lo que dice allá en la primera carta de Juan, capítulo 3. Allá, esa carta está antes de Apocalipsis. Y dice allá el versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos, es decir, su palabra, ¿quién? La que dio Jesús. ¿Cuándo? Por ejemplo, en el sermón, allá en el sermón del monte. Por ejemplo, en el aposento alto. Por ejemplo, en lo que estamos viendo ahorita, allá, camino al jardín de Getsemaní. El que guarda sus mandamientos, su palabra, permanece en Dios, en Papito Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo sabemos que el Espíritu de Dios permanece en nosotros? Porque nosotros permanecemos en su palabra. Mire, esto es lo que estábamos viendo. Eso de permanecer en Cristo, es decir, de permanecer en su palabra, para entenderlo bien,
implica mucho más que una simple aceptación intelectual de ciertas doctrinas cristianas. Ah, sí, yo creo en las doctrinas fundamentales, en el bautizo, creo en Jesús, en los símbolos, en lo que Él nos dio, lo que hacemos en la representación de la Santa Cena, en el bautizo en agua, eh, creo en la resurrección de los muertos, sí, doctrinas sanas, pero implica mucho más que eso, porque lo que implica es el cumplimiento práctico de su palabra, cumplimiento práctico de su palabra, y eso ya toca mi vida personal, mi diario caminar, como decía la alabanza. Yo quiero corresponder al amor que tú me das en mi diario caminar. ¿Cuál es? El cumplimiento práctico, práctico de su palabra, no intelectual, no de conocimiento. Implica también confiar en sus promesas, en que si Él dijo sí, lo cumple, porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse ni para mentir. Si Él dio la promesa, Él la va a cumplir. Implica adoptar una visión del propósito de la vida humana en decisiones que tomamos. Implica que yo lo tengo en cuenta en mis decisiones, todas, de orden profesional, de orden personal, de orden familiar, de orden de pareja, de orden de relaciones de padres, de hijos, de compañeros de trabajo, en las decisiones que tomamos. Implica eso. Implica depender de Él y confiar siempre en que Él va a suplir todo lo que necesitamos para poder dar fruto, fruto que lo glorifique, que lo honre. Eso implica permanecer en Cristo. Eso es lo que implica. Implica ser sostenidos por Él para lograr sus propósitos, no mis propósitos, los de Él. Implica ser leal, implica ser fiel a sus principios, implica estar fervientes en la comunión con el Señor por medio de la oración, esto que hacemos todo el tiempo, tiempos diarios con Dios. Implica eso, orar, conversar con Él. Implica participar en una vida de adoración, en cosas que a Él le agradan. Eso es una vida de adoración. Implica trabajar en la iglesia. ¿En la iglesia qué? De Cristo, junto con otros miembros, ayudando a servir en lo que se pueda. De ujieres, en la cafetería, con los niños, con las sillas, con el aseo, con ayudar a servir la Santa Cena, con correr cables, con barrer, no sé, con muchas cosas. Todo eso, todo junto, todo lo que hemos hablado, no solo lo último, todo es permanecer en Cristo. Eso significa permanecer en Cristo, porque es que a veces nos quedamos como en una cuestión de conocimiento ahí y ya. No, no, implica todo esto. Pero sobre todo, eso empieza por mi vida, por mi parte personal, por las decisiones que tomo, que fue lo que vimos en el párrafo de la mitad. No se suple solo con lo último. Ay, yo voy y sirvo en la iglesia y el resto. No, 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 el resto es importante. De hecho, a él le importa más el resto. En las decisiones que tú tomas en tu diario caminar. Él está mirando y está viendo qué fruto estás dando. Eso es lo que implica permanecer. Por eso no es lo mismo. Y aquí, este tema, como ustedes ven en estos dos versículos, es la palabra que más se repite, permanecer, permanecer. Porque aquí hay un tema. Él dijo, cuando vimos en las prédicas anteriores, yo soy la vid, yo soy el árbol desde la raíz, el que lleva el alimento, la savia que alimenta las ramas y las uvas, ¿cuál es? La palabra. Y dijo, el que no da fruto, a esa rama hay que cortarla. Esa es una decisión de parte de él. Y al que da fruto, la rama hay que podarla, que no es lo mismo, para que el otro año dé mejor fruto. Para que siempre dé mejor fruto hay que podarla también. Y se poda con la palabra. Y aquí este 4 y 5 lo que está diciendo ya no depende de él, depende de mí. Los anteriores sí dependía de él. Si usted no da fruto, corto la rama.
Y si da fruto, lo voy a podar con la palabra para que dé mejor fruto. Ahora esto ya no depende de él, depende de mí. ¿Quién decide permanecer o no permanecer pegado al árbol? Yo. ¿Y cómo decido si estoy permaneciendo en él? Por la palabra, porque la obedezco, porque no la cuestiono, porque la pongo en práctica. Ese es el fruto de mi parte que demuestra que yo estoy pegado al árbol y que me estoy alimentando de su savia. Eso es lo que demuestra. Cuando yo permanezco en él, porque esta decisión ya depende de mí. El permanecer no depende de él, depende de mí. Él me dice el cómo. Lo acabamos de ver. Permanecer en Cristo es lo mismo que decir permanecer en su palabra. Por eso en eso quise ser bien claro. Que hay veces, si usted vio el versículo 3 dice, ¿cierto? Y ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Ah, ya tienen todo. Ahí está el vestido. Póngaselo. Es la palabra. Usted es el que decide si permanece o no. Yo ya me hice mi trabajo y Jesús ya lo hizo. El tema es, ¿lo pongo en práctica o no lo pongo en práctica? Y eso significa permanecer en Cristo. Eso. Por eso Él es tan clave con el fruto. Y por eso insiste en el fruto. Porque el fruto de mi vida personal, de las decisiones que tomo, del trabajo que realizo, de las actividades que hago, de mi forma de hablar, de mi forma de pensar, es el fruto que demuestra que yo estoy en su palabra. Y la clave es permanecer. Porque si yo no permanezco en su palabra, pegado a él, dice el título que no podemos hacer nada. Estamos separados de él. Escúchame. Si yo no estoy en esto de permanecer en su palabra, ando separado de él. Y separado de él, nada, nada puedo hacer. Nada en la vida puedo hacer. Por eso esto es, vamos aquí tan despacito, porque es profundo. Y esto es en amor, esto no es un regaño, es un desafío. Es Dios diciéndote a ti y a mí. A mí me encanta que permanezcan en mí, esto, que permanezcan pegados a la vida, pegados a la palabra, que soy yo, que obedezcan, no porque yo les digo que tienen que obedecer, no, sino porque es que eso los bendice, eso es el bienestar, es la forma en la que tú estás en paz, en tranquilidad. Y fuera de eso, a mi Padre y a mí nos agrada, porque nos muestras que nos amas, así como nosotros te hemos amado a ti, que te hemos dado todo y cumplimos las promesas. Esto es algo recíproco, de reciprocidad. Yo ya hice mi parte y ya la dejé y puse la palabra. Ahora el tema es que tú permanezcas ahí, pegadito a esa palabra. No es más, porque eso te trae eso, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque puede que en esta tierra tengas muchas aflicciones, pero tranquilo, tranquilo, en paz, en tranquilidad. Yo he vencido al mundo, ya lo vencí, tranquilo. No pongas tu mirada todo aquí en la tierra y todas las cosas que te ofrecen. Yo sé que tienes muchas tentaciones y que hay veces esas tentaciones hacen que no permanezcas en mi palabra y te sacan de ahí. Pero yo te estoy diciendo hoy que no, que aquí te recibo, que recibe la savia, que no te separes del árbol que soy yo, del alimento que te doy diario, que es mi palabra, para que la pongas por obra en tu vida práctica. Y verás que volvemos otra vez, porque o si no empiezan los afanes de esta vida, las preocupaciones de esta vida, y eso es del diablo, porque no quiere verte tranquilo, pegado de mí, gozándote, alegrándote en mi presencia. No, él quiere fastidiarte la vida y te distrae con otras cosas. Así que te dice, no te distraigas, pégate al árbol, permanece pegado, pegadito a mí. Dice un salmo
estar pegadito a ti, bajo la sombra de tus alas, pegado a ti. Allá al Salmo 63, versículos 8, 9 en adelante. Ahí pegadito a ti. Qué hermoso, porque separado de ti. Si no estoy pegado a ti, separado de ti, yo no puedo hacer nada. Tengo que entender eso en mi cabeza. Nada, nada que me beneficie, nada que me dé bienestar. Cuando él decía en Jeremías, yo tengo para ustedes solo pensamientos de bienestar, de bien, no de maldad. A esto se refería, a Jesús. Ahora ya no era un pensamiento del Antiguo Testamento, ahora es una realidad hace 2000 años. En el Antiguo sí, eran pensamientos del Padre, pero en el Nuevo ya es una realidad. Ya lo hizo a través de Jesús, ya no son pensamientos. Todo lo puedo en Cristo, todo, todo, todo. Oh Señor, gracias. Gracias, porque en 2 versículos estás dando la esencia de mi vida, el propósito para mi vida. El propósito tuyo para mi vida es que yo permanezca en ti, es decir, que permanezca en Cristo, es decir, que permanezca en tu palabra. Oh, precioso, gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor.